Bien, voy a pedir la comprensión del diputado Amadeo Espinosa y pedir la atención de la Asamblea solamente para aprovechar la oportunidad que tenemos de saludar aquí en el Pleno de la Comisión Permanente al poeta Javier Sicilia. Le agradezco a nombre de todos su presencia aquí y bueno, creo que todos compartimos con él pues la lucha de este movimiento por la paz con justicia y dignidad que él encabeza. Bienvenido a la Comisión Permanente, Javier, y bueno, pues aquí estamos, los legisladores de todos los partidos políticos trabajando con los temas que nos ocupan. Gracias por estar aquí. Está en uso de la palabra el diputado don Amadeo Espinosa Ramos. Esta presidencia señala que está en uso de la palabra el diputado Amadeo Espinosa Ramos. Se hace un receso de 2 minutos. Muchas gracias. Se los agradecemos en nombre del país y en nombre del movimiento por la paz, en nombre de toda la tribuna. Muchas gracias. Se reanuda la sesión. Está en uso de la palabra el diputado Amadeo Espinosa Ramos. Bueno, al Partido del Trabajo le parece un despropósito felicitar a los funcionarios del IFE cuando todavía no concluye este proceso electoral. Estamos de acuerdo en que los mexicanos y mexicanas hemos acudido como nunca antes a las urnas y estamos, desde luego, elevando nuestra felicitación a todos los mexicanos que hicieron posible esta jornada electoral en paz. Los mexicanos todavía tenemos pendiente que este proceso concluya. La propia ley establece el proceso para dirimir las diferencias que pudieran desenvolverse en un proceso electoral. En ese sentido, para el Partido del Trabajo, este proceso electoral lo que mostró fue una profunda inequidad en el mismo. Desde un plan verdaderamente orquestado entre los poderes fácticos y quienes resultaron, entre comillas, triunfadores en esta elección. Es claro que las encuestadoras no se equivocaron, como salió a decir Ciro Gómez Leiva después del 1 de julio. Es claro que fueron producto, su trabajo fue encaminado a crear un desánimo en muchos sectores del pueblo de México. Es claro que las encuestas jugaron un papel para tratar de decirle al pueblo de México que ya nada había que hacer, que todo estaba decidido como Televisa y TV Azteca querían, y como la cúpula del poder estaba diseñando. Es claro
que todo formó parte, pues, de un plan perfectamente orquestado en que la compra de votos fue el proceso final, pero el proceso que tuvo verdaderamente impacto en la mayoría de los mexicanos fue el trabajo de Televisa, el trabajo de las televisoras y el trabajo de las encuestadoras. Ese fue la verdadera clave. Buscaron todo el tiempo generar el desánimo, buscaron todo el tiempo generar la percepción de que ya nada había que hacer, de que ya había un vencedor. Y quienes verdaderamente pusieron el dedo en la llaga fue el movimiento de Yo Soy 132, porque desenmascaró a tiempo. Si hubiese habido otra conducta en los medios de comunicación, esto hubiera sido definitivo. Sin embargo, los medios de comunicación continuaron con la estrategia que se habían trazado. Por eso no podemos felicitar a funcionarios del IFE que hicieron como que no pasaba nada. No podemos congratularnos con declaraciones del tribunal que ni siquiera se han hecho. En este momento la impugnación ante el tribunal y ya sale un funcionario del mismo a decir que nada va a cambiar. Lo que muestra su actitud y su compromiso que tiene ya, y ni siquiera se toma el cuidado de esperar la impugnación que va a llegar para revisarla, analizarla y ver si hay o no hay razón en la misma. De antemano está ya descalificando cualquier impugnación. Por eso nosotros no podemos felicitar a las autoridades del IFE ni del tribunal. Al contrario, lo que les exigimos es un trato apegado a la ley. Lo que les exigimos es precisamente que actúen respetando los derechos de todos los mexicanos, lo cual hasta hoy no lo han hecho. No es posible que estemos en este momento tratando de enviar, pues, felicitaciones cuando el proceso aún no concluye. Segundo, no podemos caer en la actitud como han caído muchos medios de comunicación, que primero no quieren que nadie impugne, que nadie diga nada, cuando están miles, millones de mexicanos agraviados por la compra de votos. Hay una lista que publicaron de gobernadores que hicieron tratos con Soriana y que dos solamente de ellos han salido a desmentir, los demás no han dicho nada. ¿Y qué pasó con la compra del voto? Entonces, como parte del movimiento progresista, el Partido del Trabajo no puede caer en una actitud de complacencia frente a la inequidad y frente al, hay que decirlo con toda claridad, al robo que vivió López Obrador el 1 de julio. La lucha va a continuar. Seguramente, como siempre, Andrés Manuel va a continuar su lucha en forma pacífica y de acuerdo con la ley. Que no se satanice, como lo intentan muchos medios de comunicación, solo por el hecho de inconformarse. Quisieran que de antemano se hubiese salido a decir que estábamos de acuerdo, como salió Cuadrio, como salió Josefina, pero no es posible.
Está claro que fuimos víctimas de un atraco, de un plan premeditado entre las televisoras y el poder político de este país. Por eso, con Andrés Manuel, el movimiento progresista seguirá adelante. Muchas gracias. En uso de la palabra, el senador don Julián Huitrón Fuentevilla, hasta por 10 minutos, para hacer posicionamiento a nombre de Movimiento Ciudadano. Con su venia, señor presidente, y una atenta disculpa, ya es demasiado el uso y el abuso de esta tribuna, pero como en este partido somos poquitos, y yo realmente lo represento, pues es un honor que ustedes sean los interlocutores y yo tenga la posibilidad de dirigirme a ustedes. El día de ayer, en la primera comisión, se tocó este asunto. En esencia, para quienes estuvimos ahí presentes, el problema era si el punto de acuerdo para traerlo a esta honorable asamblea debía o no comprender supuestos como referirse a los partidos políticos, a los candidatos, y como si el proceso electoral ya hubiera concluido y hubiera sido un modelo. Se expresaron diversas opiniones y al final, ese fue el consenso en la primera comisión, que es el que se ha sometido a su consideración, se acordó que se haga esta felicitación porque en verdad la presencia histórica de casi 50 millones de mexicanos rompe todos los récords, más de 50, y que nos debe hacer sentirnos orgullosos. Los extremos son malos. El justo medio es lo más difícil en cualquier actividad. Expresaba yo ayer que no he oído ni una ni otra opinión, y usaba la metáfora de tirios y troyanos, donde en esta tribuna la palabra sea México. Oigo colores, oigo personas, no oigo instituciones. Y México está por encima, señores, de todos los partidos políticos, de todos los que pretenden la presidencia, porque México es primero. La otra cuestión fundamental que se tocó en la primera comisión fue el derecho. Si no ha concluido el proceso, si mañana vence el plazo para hipótesis de invalidez o de anulación, y estamos en una situación sub iudice, es decir, todo está bajo el mandato de la ley y se tiene que resolver, hay que esperar. Quien no tiene la prueba de un derecho tiene la sombra de un derecho. No tenemos por qué ir junto con los medios de comunicación, porque sabemos cómo manejan la inteligencia y la contrainteligencia. ¿A dónde van? Y cada quien tiene un interés. Por eso Movimiento Ciudadano desde siempre, y ayer que tuvimos una reunión extraordinaria del partido, se ratificó por el senador Dante Delgado, estamos esperando los resultados de los procedimientos jurídicos para actuar en consecuencia. Por eso tenemos tribunales y tenemos normas. De otra manera sería una crisis total
y esto no va a ir a ninguna parte. Y México no ganó. México, al final, puede ser que sea el que pierda. Y en ningún supuesto es la posición de este partido. Debemos permitir que eso se dé. Entonces, la posición de nuestro partido es esperar que se resuelva esto de acuerdo con las leyes que nos hemos dado, imperfectas como son. Los hombres que nos van a juzgar igualmente son sujetos de cualquier presión, pero esas son las normas que nos hemos dado. Y las tendremos en el momento que se dicten que acatar, sea cual fuera el resultado. De otra manera, esto es algo interminable y no vamos a acabar. México primero, el derecho también, y no lo vamos a considerar. Está bien, estamos diciendo todo lo que es necesario para que esto tenga un final adecuado. Pero de otra manera, si lo queremos personalizar y pretender que una persona dirija este país, estamos perdidos. O sumamos los esfuerzos al final de todos los partidos, de todos los líderes, de todo lo que es esto, porque 50 millones de votantes es un ejemplo para el mundo. Y tenemos que hacer que esto crezca. Sería una pena que en unas próximas elecciones se perdiera este gran patrimonio de que hemos logrado ya. Tenemos una democracia a la mexicana. Nosotros le hemos dado sus elementos, sus características, y esa es la que queremos. Esta no es la de Grecia ni la de los Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos, con todos los elementos, inicia una campaña de reelección en totalmente desventaja, o en Inglaterra. Aquí que no hay reelección, pues esto es lo que queremos, esto es lo que nos hemos dado. Por eso estamos aquí. ¿Qué pasaría si no hubiera diputados o senadores de representación proporcional? Alguien por ahí dijo, sería bueno que fueran 364. ¿Esa es la democracia que queremos? No. Hace mucho se inventó estos diputados para que minorías tuvieran una representación, etcétera, y estamos caminando. No podemos ubicarnos en la metáfora de ser, como se afirma por algunos pensadores, que los críticos son cojos que enseñan a correr. Gracias. Gracias a usted, don Julián. Se ofrece el uso de la palabra para presentar el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México al senador don Tomás Torres Mercado, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. El Partido Verde Ecologista de México, anticipando su posición, la posición y el voto con relación al sentido del pronunciamiento para respaldar al Instituto Federal Electoral, para respaldar la posición de la permanente en la labor de organizar, de conducir, de llevar adelante en sus diversas fases el proceso electoral, cuya jornada se realizó el 1 de julio pasado, considera que no es solamente el reconocimiento a la estructura central del instituto a través de su consejero ciudadano presidente o del resto de consejeros ciudadanos, en donde, por cierto, hay representación política de los grupos parlamentarios en el Congreso, pero también representación de los partidos políticos al seno del Consejo General. Y no solamente el reconocimiento a los 300 consejos locales, a los 32 consejos locales y a los 300 distritales, porque estimamos justo expresar el reconocimiento a los millones de mexicanos,
que en ejercicio de un deber y en la práctica del civismo de a de veras formaron parte en la estructura de las mesas directivas de casilla. No sería posible la jornada electoral sin la participación ciudadana en esa estructura de la parte que tiene una base ciudadana, honorífica y cívica. Por eso el Partido Verde Ecologista ve que el reconocimiento en la organización, en la estructura, en la jornada, en sus diversas fases, no se queda allí, sino, reiteramos, lo hace extensivo a la estructura ciudadana en su participación. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? El Partido Verde Ecologista es de compromiso político y de gratitud política. Reconocer a quienes votaron por la coalición de Compromiso por México, del PRI del Verde, pero también quienes lo hicieron en la opción solamente del Verde. Es necesario decirlo y convocarnos a compromisos ahora y a compromisos de futuro que, poniendo nuestra parte de nuestra plataforma política, seamos capaces de construir una agenda política nacional. Estamos de acuerdo, Estamos de acuerdo en que seguramente para el avance democrático en este país hay necesidad de revisar el destino de los presupuestos en el fortalecimiento de las estructuras operativas de acción electoral en todos los partidos, en todos los partidos políticos, que es necesario hacerlo, pero también nos parece en democracia someternos a los resultados de la voluntad soberana de los electores. Ha habido una participación superior al 62% del listado nominal, y eso de suyo es reconocible. En democracia consideramos que también, sí, y aquí se ha dicho y se ha dicho bien, el proceso electoral no ha concluido. Estamos en la fase en la que es posible, aplicando la ley, ir a la parte contenciosa, es decir, impugnar ante las instancias jurisdiccionales, léase salas regionales o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que bien lo dijo el IFE, tiene la última palabra. Digo, en la reforma dijimos que era del Poder Judicial Federal, seguramente por lo administrativo, porque en materia electoral la última palabra la tiene la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que está pendiente, es más, el plazo no ha fenecido. El día de mañana, por lo que hace algunos plazos que la ley contempla para impugnar, alegando nulidad o, como se ha anticipado, invalidez del resultado electoral, pero nos parece también que es necesario, estando sub iudice, dijo el senador Huitrón, es decir, pendiente de resolución, es también necesario que anticipemos, que nos sometamos a las resoluciones que en los procedimientos correspondientes se dicten. Vemos legítima la impugnación. Es necesario el debate político en esta tribuna y donde sea preciso, pero también es necesario que nos sometamos a las resoluciones que las instancias pronuncien. Sin embargo, al final, y esta es la convocatoria del Partido Verde, al tiempo de que hacemos este reconocimiento en un proceso que puede ser legítimamente cuestionado, es si somos capaces, y en eso estriba la funcionalidad de los congresos, de su representación, si somos capaces, ahora sí, de construir una agenda para el país, porque más allá de los resultados electorales de partido político, si es real que México
que México es el que nos interesa. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Tomás Torres. En cuanto encuentre la lista de oradores, les digo quién va a hacer uso de la palabra. Gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra efectivamente al senador don Carlos Sotelo García para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de ayer en la primera comisión de esta comisión permanente se inició este debate donde la representación del PRI propuso esta felicitación, propuesta que fue modificada eliminándoles algunos aspectos. Se proponía felicitar también a los candidatos y a los partidos políticos y demás, cuando, como aquí se ha dicho, aún está en curso la calificación de la elección, la calificación final. El día de ayer nosotros expresamos que reconocemos en esta propuesta un planteamiento sustantivo, legítimo, si se quiere, en su derecho, del PRI, que busca pronunciamientos de donde sea para tratar de establecer un clima en nuestro país de que la elección ya sucedió, ya está resuelta y por lo tanto aislar a quienes hemos decidido opinar diferente y ejercer los derechos para impugnar una elección que nos parece no lo es como pretende el PRI y sus aliados hacer parecer. El PRD, la coalición Movimiento Progresista, el líder social más importante de este país, Andrés Manuel López Obrador, formamos parte de un conjunto de fuerzas claramente comprometidas con la democracia, con la paz social, con la estabilidad. Nuestro movimiento es absolutamente legal. Nadie puede acusarnos con pruebas, de manera seria, de algo diferente. En muchos años de resistencia y de organización por un México diferente, hemos actuado siempre por los cauces de la legalidad. Una parte importante, no solamente, pero una parte importante de la paz social que hoy prevalece en nuestro país se le debe a la izquierda mexicana, a la muy responsable y conveniente conducta de López Obrador en nuestro país. Ni de lejos hemos llamado a utilizar mecanismos o formas de lucha distintas a las democráticas. No lo hemos hecho y no lo haremos. Pero de ahí a que nos pidan que suscribamos un planteamiento que obedece a una estrategia del PRI, de su candidato Peña Nieto, pues nada más alejado. Por supuesto que no lo vamos a hacer. En México, la calidad de la elección aún está por calificarse, aún está por definirse. Evidentemente, no es sencillo, no es fácil. Ya el presidente del Tribunal Federal Electoral dio un veredicto que lo que en las urnas no se ha ganado, en la mesa no se podrá lograr, adelantando un posicionamiento no solamente político, sino jurídico. Él es el presidente del Tribunal Federal Electoral. Ayer un legislador del PRI decía que estábamos en nuestro derecho, pero no teníamos razón. Es decir, ellos ya tienen tomada una decisión, ellos ya tienen tomada una determinación,
y sin duda van a buscar establecer que las fuerzas del poder económico, del statu quo, que han hecho posible la elección como la hemos presenciado, también actúen para que la elección finalmente sea ratificada en las cifras que conocimos todos a partir del día 1 de julio. Sostenemos que una actuación debida de los tribunales llevarían a establecer que hubo un candidato y un partido político que rebasaron los topes de gastos de campaña. Difícilmente un mexicano o mexicana con elemental sensatez, observando el gasto que en todos los rincones de nuestro país se observó, podrían negar este acontecimiento, el rebasamiento de los topes de gastos de campaña que la ley establece y que violenta principios constitucionales que rigen el proceso electoral, el de la transparencia, el de la equidad, por supuesto el de la legalidad. Y la propia ley establece sanciones para el partido político y el candidato que se aparta de estas disposiciones que son, por supuesto, parte del entramado de nuestra legalidad, que va desde la descalificación hasta la anulación de dicha candidatura. Si en nuestro país se actúa con probidad en los tribunales, nosotros vamos a demostrar que esto sucedió. Por supuesto que Enrique Peña Nieto no ganó la elección. Esto es lo legal. Eso es lo legal. Aunque el presidente del tribunal diga otra cosa. Es más, en este punto que propone el PRI debieran también incluir una felicitación a Monex, por ejemplo, o a las tiendas Soriana, en un gesto de sinceridad y de franqueza, porque sin duda no solamente lo que incluyen en su propuesta son actores principales del proceso electoral, hay otros actores, otros factores que no mencionan. Por supuesto que nosotros en el PRD y en la coalición estamos muy reconocidos con la participación cívica de millones de mexicanas y mexicanos en el proceso electoral. ¿Cómo podríamos regatear un reconocimiento y un aplauso a millones de hombres y mujeres que han participado, siguen participando y seguirán participando? ¿Cómo vamos a regatear un reconocimiento al movimiento Yo Soy 132, una irrupción de los jóvenes en la vida social, política, cultural, económica de México que esperamos siga contribuyendo a un proceso electoral y a una vida realmente democrática de nuestro país? ¿Cómo vamos a regatear un reconocimiento a los miles de hombres y mujeres que en representación de todos los partidos estuvieron en las casillas, o millones que fuimos a votar, fueron a votar? En absoluto. Estamos reconocidos y aplaudimos esa muestra de madurez y de participación social de la gente de México. Pero como dijo ayer el senador Arturo Núñez, con licencia y hoy gobernador electo de Tabasco, el problema no está en las casillas, no está en la participación de la gente, los votos están ahí. El problema a que nos referimos está en lo que ha sucedido fuera, en los mecanismos de compra de voto, de coacción del voto, que la coalición está integrando el recurso, probando nuestros dichos para someterlo a la calificación de los tribunales que nos hemos dado para dirimir estas situaciones. Pero también hay que agregar de que aún con la calificación que resulte, las mexicanas y mexicanos que tengamos una opinión diferente, tenemos a nuestro alcance recursos legales, mecanismos jurídicos para no estar de acuerdo, para controvertir, para mantener una causa, una lucha que no cesará hasta que tengamos un México diferente, un México donde efectivamente impere la paz social, la equidad, la estabilidad, y en donde el modelo concentrado que lleva a millones de hombres y mujeres a la pobreza y a la pobreza extrema se modifique
de manera importante. Hemos tenido una alternancia que ha sido regresiva. México en muchos sentidos está en peor condición que en el año 2000. Hoy vamos a una nueva alternancia que pretenden sea el regreso de los de antes, donde imperen los mismos factores de poder económico, de poder político, que hicieron posible la alternancia en el 2000 y que ahora están ante el desgaste de quien se benefició en el año 2000, pretendan a gobernar. Nosotros vamos a seguir actuando, vamos a seguir organizando a la sociedad y vamos a hacerlo siempre en los marcos que establece la ley. Nosotros no vamos a propiciar ningún movimiento ni violento ni ilegal. Vamos a actuar siempre en los cauces de la legalidad como lo hemos hecho, de manera clara, de manera tajante. Pero el día de hoy nosotros no podemos suscribir una propuesta que obedece más que a un reconocimiento, obedece a una estrategia del PRI por tratar de, insisto, impulsar un clima de que las cosas en México están sucediendo bien, legalmente, democráticamente, y eso no es así. Estamos en condición de demostrarlo y en tiempo y forma interpondremos el recurso de impugnación y estaremos, por tanto, esperando que los tribunales resuelvan y resuelvan bien, y de resolver bien, sin duda, el regreso de los de antes no sucederá, ni Enrique Peña Nieto será presidente de México. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Se concede el uso de la palabra para presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la senadora María Teresa Ortuño Gursa, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Lo que nos trae a esta tribuna es la discusión y aprobación de un punto de acuerdo que contiene varias partes, algunas de las cuales ayer modificamos en la comisión a propuesta de esta servidora. Nadie puede regatear ni escatimar dos claros reconocimientos que toda persona de bien, y mucho más la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene que honrar. Un reconocimiento a la ciudadanía mexicana que fue a votar o que fue funcionario de casilla o representó algún partido político o convocó a otros a participar en este proceso. Y un reconocimiento sin regateos al Instituto Federal Electoral y en su caso a los institutos estatales donde hubo algún proceso local que, de acuerdo a las limitaciones que todavía tiene la ley y que no hemos perfeccionado, hicieron su mejor esfuerzo. Estas dos afirmaciones de reconocimiento sin excusa, sin el menor problema a estas instancias, a la ciudadanía y a las autoridades, no significa que se acabó el tema y que no hay más que decir. Vengo a nombre del Partido Acción Nacional, el partido cuya candidata la misma noche de las elecciones reconoció que la tendencia no le era favorable. Pero reconocer que la tendencia no nos es favorable no es echarle agua bendita al proceso electoral. ¿Qué va? Cuando tenemos en el pendiente las denuncias que Acción Nacional presentó antes de las elecciones, no posterior a ella, sobre el tema de las tarjetas de Soriana, sobre el tema de las tarjetas Monex, ciertamente que la compra y venta de votos, para que haya alguien que quiera comprar, se requiere que alguien quiera vender. Hay condiciones que habrá que revisar entre todos, pero no son condiciones legítimas. Este proceso es muy posible que la autoridad termine calificándolo como legal, pero jamás se podrá afirmar con certeza, con convicción por los ciudadanos mexicanos, que ha sido un proceso legítimo. No es lo mismo legal que legítimo. Los gobiernos estatales, y en su caso el del Distrito Federal y sus injerencias en los procesos, es un tema que queda pendiente de aclarar. Mucho de esto no se va a resolver aquí en un debate,
se va a resolver en las instancias que corresponden, pero esta es la tribuna política del país y estamos hablando sobre un proceso político y cada partido tiene que venir a decir aquí lo que ha sostenido y que es público ya. Debo decir, compañeros, que mi partido Acción Nacional emitió un comunicado en donde señala 7 puntos muy concretos. El evidente rebase de los topes de campaña. 2. El rebase de los topes para las aportaciones privadas a partidos. 3. El empleo de mecanismos paralelos de financiamiento. Hasta los que impugnan tienen que dar unas cuentitas ahí, aclararlas, por favor. 4. La compra directa de votos. 5. La promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos. 6. La participación indebida de gobiernos estatales y municipales en la elección. 7. El manejo parcial de la información por parte de algunos medios. Repito, para que alguien compre, tiene que ver quién quiera vender, y hubo quien quiso vender entre los medios de comunicación también, no todos, por supuesto, pero hubo quien. Presumiblemente basados en las relaciones poco transparentes entre medios, candidatos y partidos. La democracia no se conjuga con esta compra-venta de votos. Esto no ocurrió dentro de las casillas. El proceso de llegar y formarse, emitir el voto, salir, contar los votos, emitir las actas, no es el que estamos ahora aquí debatiendo. Ese es el que merece el reconocimiento de los ciudadanos. Es lo que pasó antes, lo que está poniendo en duda la validez de esta elección, o por lo menos la legitimidad, porque posiblemente, insisto, la legalidad quizás llegue a reconocerse, la legitimidad se tendrá que ganar, y eso lo he dicho también antes Acción Nacional. No se puede ser triunfalista cuando hay en los partidos todas estas dudas por aclarar. Fueron elecciones tranquilas, pero afectadas de una legalidad. Hay un vacío político y ¿saben qué? Hay una sociedad insatisfecha. El 60% de los mexicanos no votaron por quien va posiblemente a ser presidente de México. Hay una insatisfacción muy grande ahí. No hay, incluso entre los que pertenecen al partido que presumiblemente ganó la elección presidencial, ni siquiera hay la algarabía, el júbilo. No los vemos festejando, no parece ser una conquista ciudadana. Es el triunfo de la operación de la maquinaria, que la tienen aceitada. ¿Sí? No hay, pues, algo que estemos esperando nuevo del gobierno que posiblemente va a llegar. Chango viejo no aprende maroma nueva. Ya no se dan los votos en efectivo, ahora son digitales, electrónicos, las tarjetas, los Monex, las Sorianas, pero es lo mismo. La sabiduría popular le puede poner muchos mejores calificativos que los que esta servidora pueda traer a la tribuna. Yo solo les digo, quedan muchas cuentas pendientes por aclarar. ¿Fue un proceso legal? Tal vez. ¿Legítimo? Absolutamente no. Hay mucha inconformidad, hay mucho reclamo, la última palabra no está dicha. El tribunal tendrá que valorar las denuncias presentadas con los sustentos que se van a aportar, pero aún así les digo, no va a haber un Congreso con una mayoría, va a tener que haber acuerdos y esperemos que quienes llegan a ocupar nuestros lugares puedan tener la altura de miras que no siempre se tuvo en estas legislaturas de estos últimos 12 años. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora doña María Teresa. Tiene el uso de la palabra para hacer el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el diputado don Alfonso Navarrete Prida, por el mismo tiempo que se ha concedido de los anteriores oradores, 10 minutos. Con su permiso, señor presidente, lo que el PRI está proponiendo, lo voy a volver a leer porque creo que aún en este sentido se distorsiona. El PRI propone que la Comisión Permanente reconozca a la ciudadanía y a los institutos electorales federal y estatales por su valiosa contribución para propiciar un ambiente de participación, de paz, civilidad, responsabilidad y legalidad durante la jornada electoral del pasado 1 de julio. No está hablando ni del proceso electoral, ni está hablando de la calificación de las elecciones,
ni está hablando de otra cosa que no se circunscriba a que el 1 de julio 50 millones de mexicanos, como nunca antes en la historia de este país, acudieron a las urnas a expresar una voluntad, al margen de las apreciaciones que se tengan sobre esa voluntad expresada. Ese es el tema de lo que estamos discutiendo en un punto de acuerdo. No estamos ni queriendo meter una bola baja, tratando de decir que con esto todo el proceso electoral fue ejemplar, ni estamos tratando de menospreciar lo que la ciudadanía hizo el 1 de julio. Los institutos electorales federal y estatal son ciudadanos por su naturaleza. Y por cierto, en el Instituto Federal Electoral, la mayoría de las votaciones importantes que se dan no le favorecen en su número al partido político al cual pertenezco. Y nosotros no estamos reclamando esa circunstancia, sino reconocemos que actúen apegados a la legalidad. ¿Cómo poderle regatear a 50 millones de votantes que votaron por lo menos en 3 elecciones y que además votaron en un voto diferenciado? ¿Cómo poderles decir, a unos sí, les compraron la voluntad en un pedacito de su voluntad, pero en el otro pedazo de su voluntad mayoritario, no, ahí no hay compra de ningún tipo de voluntades ni de votos? ¿Cómo poderlo explicar si no es con una conducta maniquea? Y no es un tema de patología, es un tema de estrategia, es un tema de descalificación del proceso electoral, es un tema de decir yo juego con sus instituciones en la medida que sus instituciones me favorezcan, pero en la medida en que no me son favorables, descalifico todas las instituciones. Eso es lo que se está discutiendo aquí. Solamente reconocerle a la ciudadanía que tuvo una jornada ejemplar y pacífica. 143,000 casillas electorales instaladas en un 99.9%. 15 elecciones concurrentes, de las cuales son 7 de gobernadores o equivalentes. Consejos ciudadanos, la mayoría en votaciones no afines a mi partido, que fueron reconocidas. Nosotros reconocemos la elección en el Distrito Federal. Nosotros reconocemos la elección en Tabasco. Nosotros reconocemos la elección en Morelos. Nosotros reconocemos las elecciones que se dieron y que se expresaron mayoritariamente como están dadas. Y reconocemos esa elección sin perjuicio de que hagamos valer nuestros derechos en un tribunal. Pero reconocemos sin duda que la elección del 1 de julio fue ejemplar y fue abrumadora para los mexicanos, que acudieron en un 63% del padrón electoral a votar. De eso no hay duda. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Por qué pedir conteo de votos si al final no vamos a reconocer el conteo de votos? ¿Por qué pedir que saquen de las urnas la voluntad ciudadana y después de que esa voluntad ciudadana se vuelve a ver que no me favoreció, la rechazamos por completo y la negamos? ¿Por qué ahora sugerir que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación está corrompido, que está parcializado? ¿Por qué ya empezar a introducir ese elemento en la discusión política cuando ni siquiera se ha llegado a conocer los argumentos? Se pidió un recuento, lo que significó que se reconoció la voluntad expresada en las urnas, no fue favorable, y entonces nos vamos a causales abstractas. Es que hubo un financiamiento paralelo, es que hubo una casa que entregó tarjetas que no se han podido documentar ni comprobar, es que fue una tienda que curiosamente está en el Distrito Federal en Iztapalapa, y entonces ¿qué pasó con la votación en ese lugar y en esos lugares donde estaban? Y misteriosamente aparece un reportero el día que supuestamente se vacía la tienda porque fueron a cobrar teóricamente el pago que se le hizo a la compra de la voluntad ciudadana. Y estos son hechos, no fue algo espontáneo. ¿Por qué estar hablando de inequidad en los medios, de fraude, y ahora esta suspicacia del Tribunal Federal Electoral, cuando antes decíamos que era amoroso todo el asunto, que se reconocía a los medios que se estaban haciendo apertura, que íbamos nosotros a participar, que se firmaba un acuerdo de civilidad, que reconoceríamos el resultado electoral? Sí, siempre y cuando me sea favorable a mis intereses.
Si no es favorable a mis intereses, ni lo reconocemos, ni lo aceptamos, ni lo creemos. Eso es lo que discutimos aquí. ¿Alguien le puede regatear que el 1 de julio fue una jornada ejemplar en este país? Pacífica, transparente, mayoritaria, instaladas las casillas, instalados los representantes, y que ahí están los votos y se contaron 72,000 casillas, hizo un recuento. ¿Alguien le puede regatear eso al IFE, a la jornada electoral? Dicen, y dicen bien, que cada uno habla como le va en la feria. Y aquí cada uno ha hablado como le fue en la feria. La democracia es un asunto de votos. La justicia es un asunto de pruebas. No tuvieron los votos. Ojalá, por bien de México, al menos presenten una prueba en el Tribunal Electoral. Yo los exhorto, compañeros, a que votemos a favor de este acuerdo donde no regateamos el triunfo electoral ni la jornada electoral, repito, del 1 de julio, porque eso es lo que corresponde en derecho y es lo que corresponde en justicia. Muchas gracias. Honorable Asamblea, a esta presidencia ha llegado el conocimiento de que en debate pactado incluiría una segunda ronda de las siguientes personas, de los siguientes legisladores. Tendría una participación por 5 minutos. 5 minutos, don Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado don José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, el senador don Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y el diputado Felipe Solís Acero del PRI, por 5 minutos. Adicionalmente, agotados esta lista de oradores, habremos llegado al término de la sesión en su tiempo reglamentario. Tiene el uso de la palabra el diputado don Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Colegas, lo dijimos hace 8 días y hoy lo ratifico. El Partido Verde suscribe la propuesta que hizo aquí el senador Carlos Navarrete, que fue una propuesta de legalidad. Nosotros respaldamos y apoyamos que cualquier decisión que se tome se base en la legalidad. Entendemos que presentar impugnaciones, cualquiera que la quiera presentar, estamos dentro del marco de la legalidad, pero también hay que reconocer que dentro del marco de legalidad tenemos que aceptar la decisión que tomen los jueces, que tomen las autoridades competentes. Que nadie se sorprenda, la ley que hoy nos rige fue aprobada por senadores que están aquí presentes. Que nadie se sorprenda. Hace un momento yo ya escuché a un senador emitir un juicio que se convirtió prácticamente en magistrado y ya designó quién fue el ganador. Pequeñamente imprudente. Ya escuché una senadora criticar que la votación marginal es apenas, que hay una gran mayoría de gente que o no votó o que tuvo una opción diferente al ganador. Senadora, que no se le olvide, hubo quien ganó la presidencia de la República por menos de un punto, y nosotros lo respetamos. Hoy el ganador en un caso tiene más de 6 puntos y en otro tiene más de 15 puntos. Entonces, señores, apeguémonos estrictamente a la legalidad. Señores, no habría que darle muchas vueltas. Ya lo dijo el diputado Navarrete, fue una participación histórica, donde hubo una gran concurrencia ciudadana, no solamente para emitir su voto, sino para cuidarlo y estar presente en todas las casillas, no solamente como funcionario de casilla, sino también como representante de los diversos partidos. Señores, sin duda perder
lo entristece a uno, pero no reconocer la victoria de otro, sin duda lo hace un cobarde. Gracias.